gobernadores, la cúpula militar y de policía, autoridades territoriales, entidades del orden nacional y alcaldes de los 3 departamentos. A continuación, el señor ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez, entregará las conclusiones de este importante encuentro. Adelante, señor ministro. Buenas tardes. Hemos concluido un extenso Consejo de Seguridad de los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, algo que ya habíamos convenido hace varias semanas con los gobernadores de los 3 departamentos, que tienen una problemática común en varios aspectos, y entonces convinimos que era adecuado hacer un consejo como este con una visión de región y mucho más, porque entre los 3 gobernadores existe igualmente ese propósito de integración regional, plantear soluciones igualmente regionales que comprendan todos estos territorios. Una inquietud generalizada, tal vez todos los alcaldes de los 3 departamentos que intervinieron plantearon la necesidad del incremento en el pie de fuerza, tanto de Policía Nacional como de fuerzas militares, sobre lo que tanto el subdirector general de la Policía Nacional como el comandante general de fuerzas militares respondieron de qué manera se viene haciendo ese incremento, cómo ha habido un aumento en el número de policías en los departamentos, pero que fundamentalmente a partir de los avances que se vienen teniendo en los planes de incremento de fuerza pública, el plan 16.000 para las fuerzas militares, que implica durante este año 11.000 nuevos soldados profesionales, 4.500 el próximo año y en el 2026 los 500 restantes, y en la Policía Nacional este año y el próximo en el plan 20.000, que es también incorporar nuevos hombres y mujeres a la Policía Nacional en ese número de 20.000, que entonces en la medida en que van formándose y saliendo ya para la prestación del servicio unos y otros, se despliegan en el territorio nacional, sobre lo que habrá una consideración indudable para aumentar en estos 3 departamentos, unos con mayor necesidad, algunos municipios con mayor necesidad que otros, pero según lo que desde la planeación de las fuerzas militares y de la Policía Nacional determinen, entonces incorporar a los municipios el número, no digamos requerido, porque siempre habrá una insuficiencia, pero por lo menos sí de atender para una mayor presencia de la fuerza pública. Se planteó también una necesidad de parte de varios alcaldes respecto de las cámaras de vigilancia, la necesidad de establecer o de ampliar las capacidades en los municipios, una oferta que tiene en un proyecto que desarrolla el Ministerio del Interior a través de Fonsecon. Vamos a revisar cómo se puede con Fonsecon, algunos municipios que tengan capacidad para cofinanciar
otros que no tendrán capacidad si el propio fondo puede asumir, o también con la contribución desde las gobernaciones, pero la pretensión es avanzar en la vigilancia electrónica, también priorizando municipios de acuerdo con las necesidades, con las mayores dificultades en la seguridad ciudadana en estos municipios. Algunos alcaldes plantearon también los problemas, las dificultades que tienen en su seguridad personal. UNP, que estuvo igualmente presente en el Consejo de Seguridad de la Unidad Nacional de Protección, afirmó revisar estos casos de los alcaldes, en qué van los trámites de asignación de protección, cómo se va a desarrollar este tema, sobre lo que también nosotros haremos seguimiento. Un fenómeno criminal extendido en mucha parte del territorio de estos departamentos, relacionado con la extorsión, fue igualmente objeto de examen en el Consejo de Seguridad. El fortalecimiento de los gaulas, tanto militar como de policía, el avance en un plan que se desarrolla con el IMPEC, uno que denominamos Operación Dominó, que significa o consiste en que los mayores dinamizadores de la extorsión carcelaria son trasladados frecuentemente de sitio de reclusión para impedir, desafortunadamente, temas de corrupción carcelaria que existe, impedir que esos presos, con una permanencia por mucho tiempo en una cárcel, logren establecer unos vínculos que le permiten con mayor facilidad extorsionar desde las cárceles. Entonces hay un movimiento continuo de establecimientos carcelarios mientras se concluye un proyecto que está a cargo del Ministerio de Justicia en el acondicionamiento de unas cárceles que puedan contar con la mayor seguridad también para impedir estas extorsiones carcelarias o que provienen desde las cárceles. Además de la adquisición, en lo que está igualmente comprometido el Ministerio de Justicia, de softwares que permitan o en la inhibición de señales o en la afectación, en todo caso, de las comunicaciones que desde las cárceles se pueden originar. La necesidad de asignar medios de locomoción, vehículos, a unidades policiales y militares también en determinados municipios que fueron indicados en este Consejo de Seguridad, es otro tema sobre el que vamos a avanzar para lograr satisfacer esa que es una necesidad real. El control fluvial ha sido una preocupación constante del Ministerio de Defensa, de la Armada Nacional. El almirante Cubides, comandante de la Armada, anunció precisamente la próxima llegada de 4 botes para control fluvial como un paso inicial. Se ha venido avanzando en esto, pero esta es una próxima entrega de botes que será continuada, porque tenemos el propósito desde el gobierno poder
fortalecer lo más posible el control en los ríos, que para territorios como este son, además, para la delincuencia, autopistas muy provechosas para el desarrollo de sus actividades criminales, por lo que la fuerza pública tiene que desarrollar toda su capacidad para ampliar ese control sobre los ríos. También de parte de la Policía Nacional, el general Zapata, subdirector general, mencionó del establecimiento de controles viales, un mayor control en algunas vías que permita de estupefacientes, pero también de ilegalidades que cruzan por las carreteras, de manera que esto igualmente contribuiría a la seguridad en la región. Tanto el comandante general de las fuerzas militares como el comandante del Ejército Nacional ratificaron un compromiso, una decisión en el sentido de establecer mayores controles en unos municipios en los que la violencia ha tenido una mayor presencia o hay una situación mayor de inseguridad por presencia también de grupos armados ilegales, como en los municipios de Pisba, Paya, Tami, Puerto Rondón, Osámaca, entre otros. Esto es, a grandes rasgos, lo que discutimos en el Consejo de Seguridad, que convinimos desde hace varias semanas, como decía al inicio, realizar territorialmente, hoy en Yopal, luego seguramente lo haremos en Arauca y luego en Boyacá. Y aparte del Consejo de Seguridad, para anunciar a todos los veteranos de la Fuerza Pública una buena noticia en el día de hoy. La Cámara de Representantes, por unanimidad, aprobó ya en el último debate, el octavo debate, el proyecto de acto legislativo que habíamos presentado para que el tema de la mesada 14 para los veteranos de la Fuerza Pública quede libre de cualquier discusión, de cualquier interpretación, de manera que, establecido como una norma constitucional, ya la mesada 14 será una realidad permanente para nuestros veteranos de la Fuerza Pública. Esto es del compromiso que el gobierno del presidente Petro ha asumido desde el inicio con hombres y mujeres de la Fuerza Pública para garantizar, incrementar el bienestar de ellos y ellas y poder generar condiciones de dignidad como se afirma muy frecuentemente, quienes con su esfuerzo, su sacrificio, su dedicación están procurando la seguridad y la defensa de la población, deben tener las mejores condiciones materiales de existencia, ellos y ellas mismas, hombres y mujeres de la Fuerza Pública, y en eso vamos a continuar avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor ministro. Abrimos un pequeño espacio de preguntas. Solamente 3 preguntas se van a responder por un tema de agenda y de tiempo del señor ministro. Manuel, colabórame por favor con los nombres de tus colegas. Arrancamos con la primera pregunta. Jorge Duque, de la reportería. Adelante. Estamos escuchando lo mismo en muchos consejos de seguridad. La personal, la vigilancia, y lo que vemos que no vaya a ser la génesis
haciendo que la reflexión y el reconocimiento de sus acciones sea en Colombia. ¿No sería bueno la pena de muerte o algo así para que realmente los criminales sepan que hay un Estado fuerte, que no pueden delinquir? Sanar en general Giraldo y luego contesto yo la siguiente pregunta. Gracias, señor ministro. Cordial saludo para todos, muy buenas tardes. En referencia a la primera pregunta, ustedes saben de que Casanare tiene un significado muy especial, tanto para Boyacá como para Arauca. La estrategia que se está llevando a cabo por parte de las fuerzas militares a través del Plan Estratégico de Campaña Ayacucho consiste en garantizar la seguridad de la población civil. Ese es el principal objetivo estratégico. El segundo es el de llevar acciones contra la amenaza persistente. Esa amenaza persistente pues, se presenta en el territorio a través de las diferentes acciones delictivas. Si bien es cierto que este territorio está enmarcado dentro de un cese al fuego bilateral, la orden es llevar a cabo operaciones contra hechos punibles, contra actos hostiles por parte de integrantes de los diferentes grupos armados organizados que delinquen en el territorio, particularmente en la jurisdicción de estos 3 departamentos. Se han dado unos excelentes resultados, no solamente contra integrantes de estas estructuras, sino también contra las economías ilegales, producto del narcotráfico especialmente y de la extorsión. Vamos a continuar con nuestra presencia militar, que pase a ser una presencia efectiva en el territorio, que permita dar mayores garantías de seguridad y de estabilidad. Tenemos una situación especial en el triángulo de Tame, Arauquita, Puerto Rondón. Y quiero decirle a los integrantes de estos grupos armados que han venido condicionando, estableciendo horarios o restricción para la movilidad de nuestros ciudadanos, que no lo vamos a permitir. Y es a través de acciones militares. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Gracias, general Giraldo. Señor ministro. Yo creo que en temas de seguridad, en todo caso, se ha venido produciendo un avance que supone un mejoramiento en algunos indicadores, como lo pudimos ver, como lo vemos siempre a través de las estadísticas, con una afectación, tal vez con excepción de Boyacá, pero en los otros 2 departamentos más incrementado en tema de extorsión, que por esa misma razón requiere un tratamiento mucho más focalizado, y de ahí, como afirmaba, en medidas respecto de fortalecimiento de gaulas, siempre que hay en el análisis de la criminalidad, cómo se viene desarrollando y cómo se va focalizando, pues también hay unas adaptaciones que se hacen desde los planes y estrategias de seguridad, que particularmente respecto de la extorsión merecen entonces, de parte de Policía Nacional, de fuerzas militares, pero también, y aquí va unido a la segunda pregunta que formulaba, también de la Fiscalía General de la Nación, para que se integre, porque la extorsión particularmente, claro, toda la delincuencia, pero particularmente la extorsión, tiene que ser un tema de investigación judicial, de sanción penal. No es simplemente por las acciones que puedan desarrollarse desde la policía o desde fuerzas militares como podemos contrarrestar con mayor fuerza este fenómeno criminal, si no hay una respuesta efectiva de parte de la justicia, Fiscalía General y la Judicatura.
que los integrantes de grupos armados ilegales se sometan a procesos de paz, sean amnistiados, se reincorporen y luego vuelvan, podríamos decir, el último proceso de paz con las FARC, más del 90% tal vez de los reincorporados han cumplido su compromiso con la paz. Ha habido en algunos territorios el retorno de algunos de ellos, es indudable. Se ha conocido además por las propias investigaciones, por la inteligencia, pero es realmente excepcional. Lo que tenemos que asegurarnos siempre es que procesos de paz, negociaciones como estas que se vienen adelantando, sean realmente efectivas y apunten a la solución del conflicto que es, como lo ha repetido el presidente, superable solo mediante la transformación del territorio. Que esto tampoco puede significar un aplazamiento en los propósitos de transformación, esperando a que se logren finalmente los acuerdos de paz, muestra que, como venimos definiendo para algunas regiones del país, ahora particularmente estamos enfocados en el departamento del Cauca, la acción conjunta del Estado pueda ser suficiente, pueda contribuir a esa transformación de las economías en un departamento que, como sabemos, tiene una de las mayores extensiones de hectáreas de coca y que en procesos que ya esperamos que finalmente despeguen en este gobierno de sustitución de cultivos, pero la presencia además, liderados por el Departamento Nacional de Planeación, de ministerios que tienen en su objeto programas sociales, van a empezar el camino de la transformación de los territorios, que es, insisto, en palabras del presidente, el requisito fundamental de la paz. Hay una situación particular en esta región que tiene que ver con el cese al fuego, tanto con el Ejército de Liberación Nacional como con el Estado Mayor Central, en lo que también lo tratamos en el Consejo de Seguridad, pero ha sido una afirmación constante y que está además en los propios decretos de cese al fuego. Solo implica la suspensión de operaciones ofensivas militares de parte de las fuerzas militares, pero no el cumplimiento de la Constitución, de las obligaciones constitucionales que las fuerzas militares tienen, lo cual implica que las fuerzas militares tienen que continuar, tanto como la Policía Nacional, brindando seguridad en los territorios, reaccionando frente a la comisión de delitos, porque el cese al fuego no es la permisibilidad para que se continúen cometiendo delitos, que tienen que, en la mayor generación de sus capacidades, la inteligencia, la investigación judicial, perseguir esos delitos cometidos por miembros de esas organizaciones. Y en esto también, nuevamente, un papel fundamental de parte de la Fiscalía General y de la Judicatura, en lo que la fuerza pública en su conjunto está plenamente comprometida. Con la Fiscal General, precisamente, hemos venido avanzando en diseños de planes para que, conjuntamente, Fiscalía General, con la fuerza pública, particularmente con la Policía Nacional, podamos avanzar, especialmente en cuanto a la extorsión y al narcotráfico y la minería ilegal, que son las fuentes principales de enriquecimiento de estas organizaciones armadas ilegales. Gracias. Y cerramos
este espacio con el periodista Orlando Quiñones de Correa del Diario del Llano. Señor Ministro, ¿qué acciones concretas quedan de este Consejo de Seguridad contra alias Antonio Medina, un delincuente que se da el lujo de generar códigos de comportamiento para la ciudadanía y manda los videos para demonizar? Y si no hacen esto, entonces yo actúo. ¿Qué queda de eso? Esa es una acción permanente que se viene adelantando de Fuerzas Militares. Le voy a dar la palabra al general Giraldo, pero es una acción permanente que se viene adelantando desde Fuerzas Militares. Hay siempre en las fuerzas una labor de inteligencia que se cumple precisamente en la ubicación y en la posibilidad de accionar contra miembros de estas organizaciones, y son resultados que se van produciendo en el tiempo. Particularmente de Antonio Medina le voy a dar la palabra enseguida al general Giraldo, pero es algo similar a lo que acaba de producirse, por ejemplo, en el día de ayer en otra parte del país con las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. El mismo día fue capturado el máximo cabecilla de ese grupo ilegal, y también horas después fue capturado su hermano, el encargado del narcotráfico en el Magdalena, en el Cesar, en la Guajira, en el Atlántico. Entonces, son resultados que efectivamente se vienen produciendo. No estamos con la celeridad que quisiéramos en el logro de esos resultados como el que menciona usted, pero efectivamente vamos avanzando y la fuerza pública sigue en su accionar, particularmente respecto de Antonio Medina. Bien pueda, general Giraldo. Gracias, señor ministro. Complementando lo informado por el señor ministro de la Defensa Nacional, este terrorista Antonio Medina, cabecilla de la estructura 28 del Estado Mayor Central de la FARC, tiene orden de captura vigente. Por consiguiente y en consecuencia se van a seguir llevando a cabo operaciones militares que permitan la captura de este terrorista. Es la orden que se ha dado, es la disposición que tenemos y así se va a hacer. Con esta intervención del general Giraldo damos por terminadas estas declaraciones. Muchísimas gracias.